Buenos días, muchísimas gracias por la invitación a la participación de este evento internacional sobre demencias y con énfasis en la enfermedad de Alzheimer. Yo soy el doctor Roberto Ventura, vivo en Montevideo, Uruguay, soy neurólogo, psiquiatra y trabajo también como neuropsicólogo. Soy jefe del servicio de neurología de la Asociación Española en el Uruguay. El eje central de lo que yo quería comunicarles como participación es sobre la necesidad de dos consideraciones en el abordaje de este tema que es bastante complejo y sobre todo por ser imprescindiblemente interdisciplinario. Ustedes vieron que cuando hablamos del tema demencias es un tema cuyo término está cambiando a nivel internacional porque la literatura anglosajona quiere eliminar el término demencias cuando la literatura no anglosajona lo mantiene. Cuando hablamos de demencia estamos hablando de la pérdida de la autonomía cognitiva con trastornos cognitivos comportamentales, porque el comportamiento social también se desorganiza y el paciente se desocializa. Y cuando vamos a los congresos que tienen que ver con demencia, es un congreso muy particular, porque son encuentros de médicos, de familiares, de pacientes también, que a veces hasta dan sus testimonios en los inicios de algunas enfermedades, pero también van arquitectos, asistentes sociales, personal de enfermería, psicólogos, una variedad de profesionales. ¿Por qué? Justamente, ¿por qué pasa eso? Porque es un tema que afecta tanto en su diagnóstico y en su tratamiento e implica la consideración de muchos parámetros que van más allá del propio paciente. El paciente vive regularmente en una familia o en una institución donde hay personal que lo cuida. A su vez está en una vivienda determinada que necesita algunas consideraciones para contener al propio paciente. Y todo esto está en una comunidad que debería estar preparada para poder continentar a la familia y el paciente. Quiere decir que cuando hablamos de demencia, en lo que todos están de acuerdo es que es un deterioro cognitivo, comportamental tan importante que el paciente pierde su autonomía y su relacionamiento con el medio social, con la sociedad o con el ambiente, depende del control de cerebros sanos que son los cuidadores. El cuidador puede ser familiar, puede ser contratado. La realidad que se vive en Uruguay es un país medianamente poco poblado, somos 3,5 millones aproximadamente. De todas formas hay una cultura de institucionalizar con cierta facilidad a los pacientes, porque si bien se educa a la familia cómo contenerlos en su domicilio, también hay muchas instituciones y muchas muy bien estructuradas para continentar al paciente. Nosotros también estamos trabajando desde Uruguay en la creación de centros especializados que contemplen al paciente y que contemplen también a su familia. Lo que hace complejo el abordaje de este tema no es solo desde el punto de vista profesional, interdisciplinario, sino que en el sistema de salud, por lo menos en Uruguay, no hay espacio para la familia, no hay espacio para contemplar y contener una familia que está llena de preguntas. ¿Qué hago cuando hay desajustes comportamentales, cognitivos de tal o cual tipo? Que van desde que me repite muchas veces lo mismo, ¿qué tengo que hacer? Si le repito yo varias veces o no, que no reconoce que su casa es su casa, que piensa que yo soy un extraño, que soy un impostor, que lo que pasa en la televisión es real, que bueno, hay una persona en la casa, y así sucesivamente un montón de desafíos que cronológicamente van apareciendo en el curso regular de la enfermedad de Alzheimer, pero también en otras enfermedades que cursan con deterioro cognitivo llegando a la demencia. Son muchas las causas que afectando al cerebro pueden lograr este deterioro cognitivo comportamental. La enfermedad de Alzheimer es una de ellas, pero ocupa prácticamente más de un 60% de todos los casos. Quiere decir que es la enfermedad que afecta a la mayoría de la población de los pacientes que están en domicilio o están institucionalizados. En Uruguay, si las estadísticas se extrapolan desde el exterior y si se pueden aplicar a Uruguay, en Uruguay podrían estar apareciendo más de 3.000, 3.500 nuevos casos todos los años de demencia y la mayoría son enfermedades de Alzheimer, que se sumarían a los casi 50 o 55.000 casos que hay en Uruguay.
No sabemos la cifra exacta porque no hay estudios epidemiológicos terminados. Si extrapolamos esas cifras a un país muy envejecido, probablemente la cifra sea mayor. El eje de esta comunicación tiene dos puntos. Primero, ¿por qué es un abordaje interdisciplinario? Porque todavía desde las universidades se sigue enseñando el tema de la salud mental de forma todavía divorciada en el nivel terciario. Los neurólogos se forman aparte de los psiquiatras, los neuropsicólogos en Uruguay son un sector de la neurología en cuanto a su formación, pero es como si fueran tres disciplinas diferentes, que no lo son. Y los psicólogos se forman en la Facultad de Psicología y no de Medicina, y muchas veces no demasiado cerca de las neurociencias. El primer punto, que es cómo enseñamos la demencia a nivel universitario, en lo personal pienso que deberían salir clínicos, médicos clínicos todavía más formados en las áreas de las neurociencias. Que las neurociencias clínicas, y sobre todo en lo que tiene que ver con el sistema nervioso central y el nivel cognitivo comportamental de estos pacientes, debería ser enseñado en forma más incisiva, tanto en los que van a hacer psiquiatría como en los que van a hacer neurología clínica general y los que hacen neuropsicología. El mensaje central que yo quiero dar es que no hay límites, no existen los límites entre estas disciplinas. No hay un límite entre la neurología, la psiquiatría y la neuropsicología, sino que siguiendo un poco aquella idea que había empezado a dar Jackson, Sir Haglin Jackson, el sistema nervioso central funciona como un todo y es un edificio en que se organizan diferentes pisos de complejidad. El psiquiatra, el neurólogo, el psicólogo y el neuropsicólogo trabajan con la semiología del sistema nervioso central. Trabajamos todos en el mismo edificio, pero en diferentes pisos o niveles de organización. Así que el neurólogo clínico general examina al paciente desde el punto de vista neurológico, pero el que se forma en neuropsicología también está abordando el sistema nervioso central en un nivel que tiene que ver con lo cognitivo, mayormente, no únicamente, y el psiquiatra también lo comportamental. No es común que el neurólogo se encargue de los delirios, de las alucinaciones, de los trastornos del humor de los pacientes. No es común que el psiquiatra haga el examen neurológico, y el neuropsicólogo en Uruguay regularmente viene del área de la neurología porque son previamente neurólogos, pero estamos actuando todos como si fueran tres disciplinas totalmente diferentes. Yo pienso que se trata de diferentes niveles del abordaje del mismo sistema nervioso central. Como un ejemplo, no es lo mismo examinar la oculomotricidad, que mire para arriba o para abajo, que examinar la mirada, que también es una parte del examen semiológico. No es lo mismo que mueva la boca como una sonrisa para ver si existe o no parálisis de la musculatura facial, que examinar la sonrisa. Son niveles diferentes de los diferentes niveles de organización del sistema nervioso central. Así que yo creo que habría que educarnos no tan divorciados desde el inicio y todos poder abordar un poco de forma más holística estos temas. De eso deriva que en el sistema de salud, al menos en Uruguay, no se contempla mucho por desconocimiento muchas veces de que es necesario hablar con la familia. Porque el paciente, si bien es nuestro paciente, lo importante es que él no recuerda lo que le vamos a dar, no se adhiere a los tratamientos y los cuidados que debe tener, porque cada vez se desocializa más y se descuida más, se los tenemos que enseñar a la familia, que es el sistema de continentación inmediata. Creo que en Uruguay está pasando lo mismo que en el resto de los países, que no existe un lugar determinado donde se asesore a la familia sobre estos temas. El sistema de salud hace que cuando estemos en la policlínica, salvo que sea la medicina privada, que uno dispone de un tiempo regularmente diferente, no hay espacio para explicar a la familia o escuchar a la familia sobre todo lo que nos tiene que preguntar. Porque hacemos las recetas médicas, examinamos el paciente y tratamos de establecer una comunicación con el paciente cuando se puede hacerlo. Nuestra semiología tiene que de alguna manera saber que estamos midiendo un paciente, la familia nos cuenta quién fue y el paciente nos muestra quién es. Y ese desfasaje, esa diferencia, ese escalón hacia abajo es lo que nosotros medimos y tratamos de afinar con el estudio neuropsicológico.
En Uruguay el abordaje al estudio neuropsicológico es muy común, se pide con mucha frecuencia, es lo mismo que pedir una radiografía de tórax, un electrocardiograma. Realmente los que hacemos también neuropsicología estamos desbordados y el nivel que se hace en Uruguay nos parece que es muy bueno, el abordaje, pero no alcanza solo eso. Está la familia como olvidada. Por eso, otro mensaje que quiero dar, no solo hay que terminar con ese divorcio del tercer nivel cuando nos enseñan en la facultad de medicina, y bueno, y en psicología habría que enseñar más esto de neurociencias, sino que en lo social, la medicina debería contemplar más centros de asesoramiento familiar. Yo pienso que cuando abordamos el paciente con demencia tenemos que saber que abordando el paciente solo no estamos abordando todo el problema, nos quedamos cortos. Siempre se nos enseñó en medicina, él es nuestro paciente y la familia no son nuestros pacientes. Sin embargo, esto ha cambiado, esto ha virado porque entendemos más la complejidad del tema y es algo que va junto, el paciente con su familia. El paciente a mí no me va a hacer caso porque no se va a acordar de lo que yo digo, no recuerda, tal vez ni siquiera entiende el contexto de la entrevista y yo tengo que medicarlo y asesorar a una familia que está con él. En Uruguay estamos creando, ya se creó hace 3 a 4 años, la primera iniciativa en la Asociación Española, que yo la formé, un centro de asesoramiento familiar. Que vino la pandemia, después no se pudo seguir y estamos ahora volviendo a reestructurar esa idea porque nos pareció maravilloso que consultaran familias, muchas familias en grupo, dábamos algo así como charlas o clases sobre lo que es demencia y después había un tiempo de interacción entre todas las familias para ver las inquietudes de ellos, cómo aprendían unas familias de otras y cómo nosotros les enseñamos, les damos tips para poder decir qué tienen que hacer cuando hay una situación que es un desafío. Así uno aprende que los desafíos son diferentes para cada familia, no hay 2 familias iguales, no hay 2 pacientes iguales. Bueno, no hay un cerebro igual a otro, no hay 2 cerebros iguales. Quiere decir de que si todos partimos de capacidades un poco diferentes unos de otros, el deterioro no se va a mostrar igual ni idéntico en uno y otro paciente, aunque tengan el diagnóstico de la misma enfermedad. ¿Verdad? O sea, no es lo mismo afectar mayormente un hemisferio izquierdo o el derecho, o que comience en zonas posteriores o en zonas frontales anteriores, y así sucesivamente se van afectando diferentes redes cognitivo-comportamentales que hacen que el paciente poco a poco vaya claudicando en un desempeño cada vez más complejo, y bueno, primero en los más complejos, y después afectando las actividades hasta básicas del diario vivir. Las actividades avanzadas son las primeras afectadas, la planificación, el hacia adelante, después las instrumentales en general y después las básicas. El mensaje final que yo quiero dar es que es necesario concientizar a la población médica y a la comunidad que son necesarios crear centros de asesoramiento familiar. Que aunque el paciente no vaya, la familia tenga un lugar donde se sienta acompañada, ¿verdad? Que se sienta comprendida, que sienta que identificaron cómo son los problemas de su ser querido y que sepa lo que tiene que hacer en cualquier desafío que tenga con el paciente. Esta parte de la medicina, que es dedicarnos a la familia también, hace que muchas veces el paciente que ya es conocido no vaya a la consulta, pero vaya la familia. Y así uno tiene encuentros con la familia. Y claro que en la medicina privada uno dispone del tiempo que es necesario, pero en la medicina pública y en la medicina privada institucional no se dispone de mucho tiempo. Quiere decir que la familia se siente desprotegida, desamparada de información, y va al médico y lo que se trae son recetas, medicamentos y algún consejo que otro. En Uruguay es muy común institucionalizar, así que les dicen a la familia que lo tienen que institucionalizar y liberarse de esta situación. Sin embargo, no es un tema fácil, hay que comprender el dolor de las familias, las etapas por las que pasa la familia, desde la negación, desde el sobrecompromiso, el síndrome del cuidador, la culpa, hasta la aceptación. Hay que ayudarlos a transitar eso que cuando vienen familias a la consulta, cada familiar a veces está en etapas diferentes. Y a veces se aconseja la institucionalización. ¿Cuándo se aconseja la institucionalización? Es cuando el sistema de cuidados en domicilio se ve desbordado, ya sea económicamente o emocionalmente,
Y hay familias donde hay más de un enfermo mental en la familia y la situación es muy complicada y tiene peligros. Hay situaciones en donde tenemos que ayudar a la familia a tomar esa decisión, pero la decisión la toma la familia, no el médico. Nosotros asesoramos. Así que yo les dejo este mensaje final, después de 35 años de práctica en este tema y cada vez más de abordar a la familia con el paciente, quiero decirles que así como en el diagnóstico se hace un diagnóstico de la enfermedad en el paciente, hay que hacer un diagnóstico de cómo es el sistema de continentación, por ejemplo, en la familia o en la institución, hay que hacer un diagnóstico de cómo es el domicilio, cómo es la casa, porque hay situaciones que pueden ser de peligro, que hay que corregirlas, y hay que hacer un diagnóstico del cuarto punto o parámetro, que es la comunidad. Tenemos que ayudar a que la comunidad esté preparada para este tema también. Yo tuve la suerte de que me dieron la oportunidad de escribir el capítulo de demencias, un capítulo de demencias para explicar los casos de nulidad, de testamentos y acciones jurídicas, cuándo sí, cuándo no, porque es un tema que a los legisladores todavía no les queda muy claro, porque es un tema que hay que profundizarlo, y ese capítulo salió en el anuario del Código Civil Uruguayo, que es un manual de consulta para jueces, fiscales y abogados para tomar como referencia en Uruguay. Yo estoy muy contento de poder ayudar en ese aspecto y profundizar, porque también estoy comunicando que el desacuerdo que existe entre el sistema de la CIE 10 u 11 y el DSM-5 o DSM-5R, hay un desacuerdo en cuanto al diagnóstico de demencia. Hay trastornos neurocognitivos mayores que no son demencia y otros que sí. Quiere decir que por ser trastorno neurocognitivo mayor no necesariamente habría que inhabilitar a un paciente si no tiene trastorno de juicio y razonamiento. No recordar no es lo mismo que no razonar. Vieron que hay varios puntos, varios parámetros a saber. Así que desde los juristas, los legisladores, hasta la propia comunidad en general, es bueno hacer conocer este tema y sobre todo que la familia esté informada y que el médico sepa que cuando está asesorando a la familia solamente, también es un acto médico necesario, porque si queremos mejorar la calidad de vida del paciente, también lo podemos hacer a través de mejorar la calidad de vida de la familia. Y por último, enseñarle a la familia en ese centro de asesoramiento familiar a que se cuiden a sí mismos, porque el almanaque corre para todos. Quiere decir que una vez entendida la enfermedad, una vez entendido hasta dónde puedo ir como familia, hasta dónde va la medicina, es justo y sano que yo también rescate mi vida y decir, tengo que asegurar que está bien cuidado y yo cuidarme también y seguir mi vida tratando de que todos o la mayoría que se pueda ser más felices de lo que somos. La información bien dada, la enfermedad bien entendida, hace que se respete más al paciente, que se lo entienda más y que sea más fácil manejar este tema. Es imprescindible la creación de centros de asesoramiento familiar que tenga un enfoque interdisciplinario y que comprenda todo el abanico de síntomas de estos pacientes, para poder asesorarlos mejor y de esa manera perder el miedo al desafío de la convivencia del diario vivir, ya sea en el domicilio o ya sea en la institución. En Uruguay ya hace tiempo que estamos trabajando en eso, nos está yendo muy bien y es una iniciativa que, la quiero transmitir para compartirla con los otros colegas y los demás países. De mi parte, termino acá. Les doy las gracias por esta invitación, fue un placer poder charlar con ustedes y me despido, que pasen muy bien y espero que se haya entendido el mensaje. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación.